7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Ojalá en algún momento, en condiciones idóneas, se pueda reinstalar un diálogo civilizado, un diálogo sin imposiciones, sin cambiar agendas y estrategias que permitan demostrar que lo que se quiere es dilatar y seguir con estas medidas de hecho, con violencia, vandalismo y actos de terrorismo en el Ecuador, especialmente en la provincia de Imbabura. Con estos antecedentes quiero dar la bienvenida al economista Juan Rivadeneira, analista político, experto en gestión y asuntos corporativos. Lo invitamos para evaluar, vamos a cumplir un mes de afectaciones en el sector productivo por el paro indígena, que ha cambiado de discurso. Al comienzo fue que se derogue el decreto que eliminó el subsidio al diésel. Luego la reducción del IVA del 15 al 12, ahora ya han aumento de salarios de 470 a 650, reclamos ambientales, y lo último del fin de semana, no más explotación petrolera, no más explotación minera formal, por cierto. Bueno, ¿de dónde salen los recursos para atender precisamente a los sectores sociales e indígenas? Juan, muy buen día. Miguel, encantado, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda su enorme audiencia esta mañana de martes aquí en el estudio de Quito. Gracias por la invitación. Lo primero que creo que es importante magnificar, Miguel, es que hemos estado hablando todo este tiempo, al menos de este mes, de un paro que es algo o bastante distinto a los paros anteriores. Es decir, no existe un paro nacional porque no hay un mando nacional en la CONAIE. Ese es un primer gran punto. Recordemos el señor Vargas cuando, pues hace 30 días decía, vamos a una paralización, pero cada provincia se organizará más o menos como pueda. ¿Qué quiere decir esto? No tenía una capacidad de darle orden a su propio grupo, ¿sí? En esta causa, pues que estaban asentando en el verbo pasado. ¿Por qué? Porque esto inició con una causa en contra de la eliminación del subsidio al diésel, y hoy ya se ha desdibujado a casi cualquier pedido que se le pueda ocurrir al señor Vargas, como aquel del fin de semana, que creo que más que sorprender al resto de ecuatorianos, que ya hemos visto muchos desaciertos de su parte, a su propia gente. Yo me quisiera preguntar, ¿qué dirán las personas que estaban alrededor de él? ¿Qué dirán las personas que en el sector indígena y que lo respaldan, hoy ya son emprendedores o ya son empresarios, y de repente su líder dice que tiene que multiplicarse el salario mínimo y no van a poder sostener la cantidad de gente que tienen y sus costos van a ser mayores? Es decir, me parece que esa propuesta sí está perdida lejos de cualquier realidad económica, y ese es un primer gran punto. El segundo es esto que hemos hablado todo este mes de la focalización del paro, y ahí pues yo tengo un reparo. Si bien es una focalización de la violencia, los efectos son nacionales, Miguel. Esto que hemos visto el fin de semana en varios medios de comunicación escritos, en especial, que retrataban el tema de los fletes. Un flete que usualmente podía costar entre 500 o 600 dólares para movilizarse pues del puerto hasta algún punto en la sierra ecuatoriana, llegaba a costar pues lo que digo, 500 o 600 dólares y tomaba entre 6 u 8 horas. Hoy se ha multiplicado a 1,200 dólares de ese flete y ha tomado pues entre 15 y 16 horas en llegar. Entonces, no solo creamos, y esto creo que también es injusto con todas las personas que están viviendo este momento en Imbabura, porque si bien uno puede hablar de Guayaquil, puede hablar de Cuenca, que incluso tiene un problema en la salida por el Cañar para muchos de los camiones, en especial de la industria, por ejemplo, de la cerámica plana, que tiene que sacar para exportaciones. Lo cierto es que Iquito hemos vivido relativa normalidad con alguno que otro foco de violencia. Pero lo cierto es que esa violencia en Imbabura, que ha producido costos que yo creo que todavía son los primeros números que las autoridades provinciales hablan de 57 millones, hablan de 60 millones, pero me parece que todavía se quedan cortos porque tuvimos un feriado de por medio en una provincia que buena parte también de sus ingresos se nutre del turismo. Entonces me parece que los efectos todavía no estamos magnificando, ¿sí?, hasta dónde han sido los efectos del golpe, que no se compara sin duda con el año 19 ni con el año 21.
22. Pero lo cierto es que el Ecuador ha perdido una oportunidad de un mes. Este mes de octubre, Miguel, va a ser el mes de octubre más duro en muchos años para muchos empresarios, para muchos pequeños empresarios, ¿sí? Porque ahora hay varias nuevas realidades en el campo ecuatoriano, ¿sí? Que ya no solo son las grandes empresas que por supuesto que se ven afectadas, son también aquellos pequeños agricultores, pequeños ganaderos que tienen que sacar su flor para enviarla a un acopio, su leche para enviarla también a un centro de acopio. Entonces se ha visto un efecto muy complejo de dimensionar todavía, creo yo, en Imbabura, y me parece que estamos entrando a un nuevo embudo de la política, que es la consulta popular. Hoy nos quedan casi 3 semanas, desde este domingo son 3 semanas para la consulta popular, y lo cierto es que creo que eso va a concentrar, y se nota también pues en la dirigencia indígena, que ya la causa del diésel pues se la olvidaron en el camino, porque ahora resulta que están enfocados en hacer campaña por el no. Y no se sorprenda, Miguel, que después de ello, si es que llega a pasar la pregunta de la constituyente y ellos auspiciaron el no, seguramente van a ser candidatos porque van a querer estar en la asamblea. Ahora, es grave esto. Tienen legítimo derecho a hacer campaña cuando se abra en noviembre por el no. Tienen legítimo derecho. Pero una cosa es vincular eso a una paralización que está haciendo daño, como nos ha descrito Juan Rivadeneira. Absolutamente, Miguel, porque lo que están haciendo es utilizar la paralización también ya con propósitos políticos. Seamos claros, esta paralización ya perdió la causa hace rato. Es decir, cuando recordemos esa primera semana que se vivió una tensa calma en el Ecuador, sí, luego de aquel viernes de la noche en que el presidente de la República anuncia la eliminación del subsidio al diésel, luego tenemos una primera semana de una tensa calma y luego viene esta espiral de violencia que en especial lo ha vivido Imbabura, que aparte se junta con otras batallas que el Ecuador está librando al mismo tiempo, porque lo que sí creo que es importante darnos cuenta es que a veces la coyuntura y el día a día casi que nos absorbe y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, la inseguridad sigue presente, el tema del desempleo sigue presente, y hay un tema que esta paralización ha revelado también de una manera bastante fuerte, y es la minería ilegal, Miguel. Se hablaba mucho de espacios de tierra importantes ocupados en la provincia de Imbabura para el desarrollo de la minería ilegal. La gran pregunta es cómo se sostiene estas paralizaciones y esta violencia ya por un mes, si es que no tienen los recursos, si no tienen la capacidad logística, si no tienen el apoyo económico de algunos sectores que seguramente quizá no lo vamos a saber nunca, pero creo que se puede suponer bastante bien de dónde vienen. Claro. Financiamiento, a propósito de lo que dice Juan Rivadeneira, ayer conocíamos cómo en un puente en la provincia de Imbabura hacia Imantag, soldaron el puente, así llevaron soldadura, tiene un costo, transporte, para bloquear el puente. ¿Pero qué es esto? Eso es parte de las acciones de defender la causa contra la eliminación del diésel. Eso es un siguiente paso o un tercer paso más adelante en la utilización de la violencia, en la coordinación seguramente con un operativo de minería ilegal, que además no son unos angelitos los que están haciendo minería ilegal. En muchos casos están rodeados, y eso se vio en la prensa el fin de semana, de seguridad, seguridad entre comillas, que les estaría proporcionando la propia guerrilla de las FARC. Es decir, saber que tienen esa protección, que es una cosa que varios investigadores y ya lo habían dicho en varios medios de comunicación por muchos años, hoy lo estamos viendo, y se producen otros costos de esta polarización, que son el ataque a la minería ilegal y las reacciones que han venido, porque lo de Guayaquil, la hipótesis más fuerte que hasta el momento existe es que es una reacción, Miguel, una reacción al bombardeo en Buenos Aires, y la gran pregunta es cuántas reacciones adicionales estamos preparados para resistir, porque el gobierno ha dicho que con la minería ilegal va a ser muy duro. Hemos visto un video que el presidente de la República oficialmente lo ha presentado el día domingo, me parece, de un ataque, y vemos aquella montaña en la cual están literalmente bombardeándola,
Y ayer hemos visto pues aquellas imágenes de todas estas personas que han sido detenidas portando pues no catapultas y piedras, Miguel, portando municiones de largo alcance e incluso más sofisticadas que las que pueda tener el ejército ecuatoriano. Entonces estamos lidiando con un problema mucho más grande y se desdibujó absolutamente esta protesta, y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el movimiento indígena y ellos mismos pueden calmar a su gente? Que hay un tema difícil, creo yo, que hemos enfrentado en esta paralización, y es un tercer elemento de diferencia. Antes usted negociaba con un líder, Miguel, o el gobernante pues negociaba con un líder. Hoy aparentemente, y por lo que se está viendo, hay una profunda división en el movimiento indígena. Entonces, en ese sentido, yo entiendo la dificultad que incluso el gobierno pueda tener para gozar de un interlocutor válido, ¿sí? Una persona con la que pueda haber muchas diferencias, pero al menos un canal, y lo hemos visto estas últimas 72 horas al menos, ¿sí? De varias negociaciones como las que pasaron hasta el final de la semana anterior, con distintos grupos que después decían, el anterior no me representa, negocie conmigo. El anterior no me representa, negocie conmigo. Entonces se vuelve pues una batalla casi de 1000 cabezas, y eso lo hace más difícil de resolver. Entonces creo que es un paro distinto, que creo que se va a resolver de una manera distinta. Ojalá venga una desescalada, Miguel, una desescalada de la violencia, porque si bien, y digámoslo un poquito más fuerte, en Quito podemos sentir algo de comodidad por esta parcial tranquilidad, o en Guayaquil o en Cuenca, pero no es justo con las personas que viven en Imbabura y que están viendo que no han podido vender nada, ha habido mucha zozobra, sus hijos no han podido ir a la escuela, y la cadena productiva, la cadena de pagos, esto lo decía un líder gremial de la Cámara de Comercio de Ibarra, lo decía, la cadena de pagos se rompió. ¿Y qué significa? Ya no hay recursos para que se cumpla, que el proveedor, ¿sí?, pueda recibir su pago de quien vende el servicio, porque el que vende el servicio no está vendiéndolo. Entonces ya se rompe la cadena de pagos, y eso hace una economía inviable. Ahora, ¿quién financia al movimiento indígena para que puedan sostenerse tranquilamente en estas condiciones, bloqueándose y bloqueando al resto? Me parece que ahí hay me parece que hay dos fuentes al menos. Una, la proximidad, ¿sí?, de estar en Imbabura. Me parece que hay recursos que seguramente provienen de las propias comunidades, incluso el abastecimiento a quienes desarrollan estas jornadas de protesta. Pero la otra, Miguel, la gran pregunta es, ¿qué organización pues puede resistir 30 días sin tener un acceso a recursos mayores? Y si tenemos una proximidad de la minería ilegal, me parece que hay que producir una importante investigación para ver si desde ahí se está produciendo un financiamiento, porque aparte de lo que estamos viendo en las imágenes, Miguel, no es pelea de alguna u otra forma con elementos primarios, hay armamento sofisticado, y eso vale una investigación profunda. Claro, ¿cómo investigar y cómo llegar a eso? Le dejo planteada esta pregunta a Juan Rivadeneira. Vamos a una cadena oficial y volvemos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Para los ecuatorianos, la consulta popular y referéndum 2025, este domingo 16 de noviembre, será una demostración de que con nuestro voto podremos seguir transformando el futuro del Ecuador. Para ello recibiremos una papeleta que contendrá 3 preguntas de referéndum y una pregunta de consulta popular. Pregunta de referéndum que consta en el casillero A. Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras, ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Sí, no. este domingo 16 de noviembre, tu voto por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia.
7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. ¿Cómo sostener esto a sabiendas del desgaste general que está produciendo? Parece que el Ecuador está llegando a un punto de inflexión y los ecuatorianos me parece que están viendo con mucha atención lo que está ocurriendo y van a demandar en las próximas horas, si no lo están demandando ya, una solución a las dos partes. Por el lado del sector indígena, sin lugar a dudas, esta posición que cada vez solamente crece en peticiones, que son peticiones, ojo, Miguel, muchas de ellas incluso de la lucha histórica de hace 30 años, es decir, que algunas brechas se mantienen sin lugar a dudas, que creo que esa conversación todavía no se ha resuelto en el Ecuador, no existe un gran proyecto de desarrollo, sí, y de acompañamiento. Lo cual hay que atenderlo, y eso hay que atenderlo y eso hay que decirlo, y eso me parece que todos tenemos que estar conscientes. Y del otro lado tenemos un gobierno que con más capacidades, sin lugar a dudas, me parece que, por ejemplo, el hecho de que nosotros estamos aquí en Quito, de que esta protesta no haya pasado de una manera gravitante, de una manera significativa, de una manera desestabilizadora a la ciudad de Quito, creo que eso convierte en la gestión del paro por parte del presidente, incluso aquella movida, parece que ya nos olvidamos de haber movido la presidencia de la República a la Tacunga y haber hecho una suerte de bloqueo. Muchos de los ciudadanos de Quito seguramente agradecerán por ese acto, porque Quito era el epicentro, pues Miguel, el epicentro de la batalla política, porque aquí tenemos el símbolo de la política encarnada pues en las instituciones del Estado, ya sea la Presidencia de la República o la Asamblea Nacional, de manera que también va a haber, siento yo, una demanda, sí, al gobierno de decirle, mira, a esto hay que ponerle un fin, esto hay que ponerle un día en que termine con las dificultades del caso, porque también pues hay una población que está viéndose afectada y esperemos que esta suerte de resistencia no provoque que otros espacios comiencen a crecer y que puedan tener también un efecto desestabilizador en una economía que se encuentra en una etapa de relativa recuperación. Hemos visto los números que ha presentado el gobierno, hemos visto números de mejora en el crecimiento económico en el tercer trimestre respecto del tercer trimestre del año pasado. Hemos visto los resultados de las remesas, Miguel, que siguen llevando de una manera importante al Ecuador. Hemos visto varios indicadores, la inflación incluso, que se pensaba que iba a multiplicarse y con la especulación inicial que vivimos aquellos días, pero lo habíamos hablado en estos micrófonos, llega luego un proceso de estabilización a un nuevo equilibrio de precios y el resultado de inflación no ha sido el que se vendió por los propios líderes indígenas, diciendo que con la eliminación del subsidio al diésel todo iba a multiplicarse en su precio. Eso no ocurrió. Entonces, en un país que está buscando una forma de salir del gran problema de la inseguridad, del gran problema de no poder generar empleo a la velocidad que necesitan los ecuatorianos, no podemos olvidarnos que esas son las batallas de fondo. Estas son las batallas del día a día, sí, que hay que resolverla y hay que resolverla pronto. Además, entramos en un espiral político, Miguel, que parecería que nos va a llevar de aquí por lo menos 1 año y 3 meses. ¿Por qué? Porque entramos al espiral político de la consulta popular. Si llega a pasar la pregunta de la Asamblea Constituyente, la conversación política se mueve a esa otra arena y estaremos hablando de quiénes van a ser los candidatos. A la par, cuáles son los temas, quiénes son las personas, las ideas y los proyectos que se busquen llevar a una constituyente. Luego vendrá todo el desafío institucional, incluso de manejar un país con una presidencia, con una asamblea nacional, con una asamblea constituyente al mismo tiempo, si es que no se declara de plenos poderes. El debate mismo, el referéndum y las elecciones locales de febrero del 27. Entonces, entramos en una espiral político muy fuerte y hay que cuidar la economía para que todo ese movimiento de la política no afecte esta suerte de recuperación que vive la economía. Si esto debe terminarse, la movilización, el reclamo indígena, con un diálogo, ¿cómo llegar a esa mesa de diálogo sin imposiciones? Cuando hemos visto que dirigentes indígenas
indígenas, hablan hasta de decirle no a la explotación petrolera, no a la explotación minera formal, no al Fondo Monetario. ¿De dónde salen los recursos para atenderles a ellos mismos? Cuando se produce una negociación, Miguel, quienes están en una mesa tienen que llegar con planteamientos realistas, es decir, con algo que pueda ser viable. Nadie desconoce las luchas y las brechas que todavía existen con la población indígena y que deben ser atendidas. La gran pregunta es, ¿se resuelve solamente con un aumento de salarios tan desproporcionado como que lo propone el señor Vargas? Parece que ni él tiene clara, ¿sí?, la necesidad que tiene sus propios representados de tener un proyecto, de tener una visión moderna también de hacia dónde va el mundo. Otras comunidades indígenas, Miguel, en el mundo son socios de los proyectos extractivos de sus países. Exigen calidad en la producción y exigen participación incluso económica, porque es su derecho de acceder también a los beneficios económicos de esa explotación. Entonces, ¿por qué no vamos a una conversación en la que todos pueden mejorar su calidad de vida, su bienestar, y no estas agendas que se oponen a todo? La pregunta es, si ellos fueran gobierno, entonces, ¿cómo manejarían el país? Supongamos que no hay ni $1 de ingreso petrolero, supongamos que no hay ni $1 de ingreso minero, supongamos que pues están en contra de un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo lo van a hacer? De repente van a venir los extraterrestres y nos van a dar una idea de cómo manejarnos. Es muy difícil cuando la realidad está muy distante de lo que se solicita en una mesa, y por eso es que ojalá en el sector indígena yo creo que sí hay interlocutores que tienen una capacidad mayor de diálogo para plantear un proyecto al sector indígena, sentarse en el gobierno, presentar sus demandas y en una negociación, como en todos los casos, trabajar a partir de los intereses de las partes, ceder de alguna u otra forma. Yo estoy seguro que el gobierno, si es que ve una agenda que no sea obstruccionista, que no sea una agenda que solamente es blanco o negro. Vivimos en el país del blanco o negro. No podemos tener petróleo, ¿sí? Hay que tener petróleo. No podemos minería, hay que tener minería. Podemos encontrar un camino en la mitad, porque lo que está en juego es la vida de mucha gente, Miguel. El Ecuador sigue ahora expulsando de las universidades nuevos graduados. ¿Dónde encuentran un trabajo estos chicos? La gran pregunta es ¿dónde se van a emplear estas personas? Entonces, todo esto lo que nos presenta, Miguel, lo que hemos hablado esta mañana, es un costo de oportunidad. El famoso concepto del costo de oportunidad de los economistas. ¿Qué es lo que una circunstancia no te permitió hacer? Y lo que estamos viviendo en Ecuador es casi un lujo. Tenemos tantas batallas y tenemos esta en especial que no nos permite atenderla, y esto solo nos permite perder como sociedad. De aquí salimos perdiendo todos. No solo es un paro focalizado, la violencia está focalizada, pero lo cierto es que ha afectado mucho, ¿sí?, el movimiento de mercadería, el movimiento de personas incluso, ¿sí? Y ahí pues por supuesto las provincias colindantes con Imbabura, que también se ha visto afectada porque necesitaban Imbabura incluso para hacer de paso, ¿no? Juan, ahora, si las demandas han sido desproporcionadas e invocaba voces sensatas, efectivamente en el movimiento indígena hay voces sensatas, como hay voces insensatas, extremistas. Si hay voces sensatas, penosamente en este momento de crispación, de violencia, de vandalismo, simplemente esas voces se imponen a las voces sensatas. ¿Cómo lograr que esto se supere y se revierta y se pase al diálogo? Me parece que el mismo sector indígena está viviendo un momento que seguramente casa adentro. Tienen que saber cómo lo van a procesar. Este paro nos ha demostrado, sí, que al menos en esta ocasión no existió un mando nacional, por ponerlo en términos de operación militar. No hay un mando que pueda provocar un control de las acciones de sus representados. Segundo, una brecha enorme entre las necesidades de sus representados y las exigencias de sus representantes, Miguel. Lo que están pidiendo a gritos muchas comunidades es una oportunidad. Hay muchos jóvenes que hoy, gracias a la comunicación, están viendo que las fronteras van incluso más allá de sus propias provincias y quieren crecer y quieren generar riqueza y quieren dar empleo, quieren volver a su tierra en algún momento con una mejor preparación para dar una mejor salida a su familia y bienestar a sus
a su gente cercana. Entonces me parece que la distancia es enorme. Va a haber una oportunidad seguramente, sí, estos son procesos internos en las organizaciones de muchos líderes que puedan emerger después de esta coyuntura, porque a Vargas le ha quedado el puesto muy grande, Miguel, le ha quedado muy grande el puesto del líder de la CONAIE, que aparte ha sido una organización que por muchos años ha tenido varias luchas, sí, recordemos desde los años 90 cuando irrumpen fuertemente en la política nacional y tienen representantes para varias carteras de Estado, personas que se prepararon incluso en el exterior, Miguel, que estudiaron, que se formaron incluso con criterios de la democracia liberal, es decir, la importancia de la democracia representativa en una sociedad, porque se formaron en Europa, porque fueron a estudiar a los Estados Unidos, porque hablan 2 o 3 idiomas. Ellos también están preparados para darle un gran relevo a una persona que pues no ha dado pues seguramente la talla para enfrentar este momento. Entonces no solo es lo que piensa todo el Ecuador, ese 70% de gente que no quiere paro, que no quiere violencia, que no quiere movilización y que quiere trabajar. Es las personas cuyos representados son del señor Vargas, que ven una distancia enorme entre lo que él pide y lo que ellos necesitan. Ahora, esas voces, por pequeñas que sean, se han impuesto durante los últimos años. Octubre de 2019, junio de 2022, el señor Isa, el señor Churuchumbi en el movimiento político, brazo político del movimiento indígena Pachacuti, y ahora el señor Vargas. Pero esos dirigentes se han impuesto en estas demandas. Y se han impuesto por una lógica violenta, Miguel, por una lógica que ha demostrado sus actos. Es decir, al político también hay que evaluarlo por sus acciones. Me parece que, y he escuchado varias personas que defienden al movimiento indígena y hablan de la renovación en sus liderazgos. ¿Qué tipo de renovación tiene pues una persona que escribe un libro que se llama Estallido y lo que busca es pues la anarquía en un país? Eso no me parece un avance, me parece un retroceso. Me parece que una persona como el señor Vargas, que no ha podido organizar a la propia CONAIE, que no le ha dado una luz a sus representados en función de sus necesidades, siento que hay muchas personas en el sector indígena, Miguel, que pues de alguna u otra forma pueden ser incluso un grupo silencioso, pero muy importante, porque recuerde las lógicas. Hemos visto que este grupo con el que el gobierno mantiene una negociación al final de la semana pasada, incluso pues ha sido propuesto o sujeto de la propia justicia indígena. Es decir, sobre la base de la violencia, pues estos grupos que pueden tener una posición más de buscar acuerdos la tienen todavía difícil, pero aparentemente esta coyuntura de este paro, que es distinto al 19, distinto al 22, me parece que luego de que termine, porque esto va a terminar un día, va a venir movimiento importante, creo yo, en el sector indígena respecto de sus liderazgos, porque harán un examen a los resultados que le dejó 30 días. La gente de Imbabura seguramente me parece que reprobará, ¿sí?, al liderazgo de Vargas con lo que ha ocurrido en su provincia, porque seguramente sus familias no están mejor que lo que estaban antes del paro. Claro, esos resultados van a ser negativos para ellos mismos, porque la pregunta cuando vuelven a las comunidades, ¿qué lograron? Absolutamente, esa es la pregunta. ¿Qué nos quedó a nosotros? ¿Qué nos quedó a todos? Y me parece que el 19 y el 22 ya dieron pistas, ¿sí?, de cuánta producción se perdió, ¿sí?, para muchas personas que sacaban sus productos. Mire, en el mundo indígena, Miguel, hoy día hay indígenas que tienen pues negocios importantes, empresas importantes, emprendimientos importantes, cadenas de abastecimiento, hay cooperativas, hay indígenas ricos, Miguel. Hoy hay indígenas dueños de equipos de fútbol. Es decir, no creo que tenemos que ver todavía al indígena rezagado y distante de la sociedad y del mundo capitalista. Pero lo han hecho con trabajo, no con paros. Por supuesto, a punta de trabajo y a veces con la escalera mucho más complicada que para muchas otras personas, con dificultades de un racismo, de xenofobia en el Ecuador y de distancias. A pesar de ello, muchos han triunfado y son ejemplo de su generación. Y viene una generación, Miguel, sí, que está mucho más conectada al mundo, que se da cuenta de que las oportunidades no solamente están en el Ecuador, que pueden romper barreras y que sin duda pues su tierra les llama a volver, les llama para poder traer todo lo que han podido aprender afuera para mejorar en su país. Entonces hay que preparar ese siguiente momento que necesita el país, porque de esta solamente hay un balance de pérdida, Miguel, hay un balance de pérdida. Si alguien encuentra
que económicamente, que en términos de bienestar, que en términos de seguridad, que en términos de empleo, esto produce una mejora, creo que ahí encontramos una distancia enorme entre lo que estamos viviendo, lo que necesitamos y lo que los líderes están ofreciendo. Ahora, volvemos al punto inicial, soluciones, salidas, ¿cómo superar esto? Hay que seguir impulsando el diálogo, Miguel. Me parece que hasta ahora no se ha inventado otra forma, y ahí hay que promover el diálogo que en las declaraciones públicas acompañe procesos de diálogo privados. Esto me parece que no es extraño. Es decir, en épocas de guerra, incluso la comunicación no se suele perder entre las partes. Tiene que haber comunicación incluso entre las partes sin que el resto de los ecuatorianos prendan una cámara o prendan un micrófono, porque se necesita esos espacios de reserva para poder conversar en cuáles son los resultados y luego publicarlos, luego que sean públicos, cuáles son esos acuerdos a los que se han llegado, cuál es ese proyecto. Mire, en las negociaciones de paros anteriores se llegaba a publicar los acuerdos que se encontraron, ¿sí? Los acuerdos a los que se llegaron, pero también en este país tenemos un gran problema, Miguel, y es el seguimiento a los temas. Recordemos los acuerdos. En estos días muchas personas pasaron aquellas hojas en las cuales se hicieron ciertos acuerdos en el año 22, ¿sí? Pocos de ellos se dieron seguimiento, Miguel, porque eso pasa culturalmente en una sociedad que tiene poca organización en ciertos temas. Entonces, no hay un seguimiento a ese tipo de compromisos, y creo que sí se necesita lograr al menos 2 o 3 compromisos importantes en este diálogo que tiene que mantenerse para poder salir del mismo, porque no podemos olvidarnos de que hay una población indígena muy necesitada, con brechas muy amplias, y que ese proyecto de desarrollo lo necesitan, como se dice popularmente, para ayer. Si se compara octubre de 2019 y junio de 2022, quizás hubo más violencia, más destrucción, no solo focalizado en Imbabura, sino también el caso de Quito. Pero finalmente fueron movilizaciones violentas mucho más cortas. Vamos a cumplir los 30 días y el país sigue pensando en la búsqueda de una salida. La intensidad que se vivió en el 19, recordemos, Miguel, que fue un paro muy particular, porque estuvo muy cerca en el caso de Quito al menos, de muchos barrios, de muchos domicilios, de muchos quiteños. Sí, hubo una suerte de paro que se movió por toda la ciudad. En el año 22 tuvimos una concentración de altísima intensidad de violencia en la zona de la Casa de la Cultura, en la zona del Parque El Arbolito. Vimos la quema de aquel edificio de la Contraloría. Es decir, tuvimos una altísima intensidad de violencia en ese sector que igual pues paralizó buena parte de las actividades de la ciudad. Lo cierto es que ahora al menos desde Quito vemos con cierta distancia, y creo que es también tarea de quienes intentamos llevar algo de opinión pública, sí, dar cuenta de que no podemos olvidarnos de lo que está pasando en Imbabura, porque a ratos desde Quito, Guayaquil o Cuenca, que son las tradicionalmente ciudades más grandes y más pobladas, sí, podemos ver con distancia que apenas está ocurriendo esto en Imbabura. Lo cierto es que Imbabura, las imágenes que se han retrasado, Miguel, sí, las imágenes de esa bella provincia de Imbabura dan cuenta de un campo de batalla, dan cuenta de casi una zona de guerra. Las vías, sí, que llevaban productos y llevaban turistas, hoy están llenas de piedras, de montículos, sí, hay mucho material que demuestra que ha habido una batalla. La pregunta es cómo se va a solucionar. He visto el día de ayer en prensa escrita también el hecho de que ya hay proyectos para reactivar nuevamente la provincia, y enhorabuena que los líderes de Imbabura ya estén pensando en qué van a hacer en el segundo tiempo, por ponerlo en términos futbolísticos, cuando termine esta paralización, porque tienen que perder el tiempo, tienen que recuperar el tiempo perdido, y eso es importante. Hay producción de la provincia, Miguel, empresas grandes, pequeñas y medianas, que ya no van a poder regresar a producir lo que ya no produjeron. O recuperar lo que perdieron, botaron la leche, las no papas. Van a poder vender lo mismo que estaba proyectado vender, porque venta que ya no se hizo no se vuelve a repetir. Es decir, la venta de ayer no es que hoy puedo vender el doble y me igualo. Eso no ocurre. Ya se ha perdido demasiado. Por eso es que
todos creo que tenemos que seguir empujando, ¿sí?, a la necesidad del diálogo, a que ocurra un diálogo entre las partes, entre equipos lo más profesionales posibles y con un sentimiento patriótico muy alto, ¿sí?, para poder conducir finalmente los líderes. Todavía no nos hemos inventado entre seres humanos una nueva forma de organizarnos. Los líderes tienen que participar de esta conversación y tienen que enfocarse en las amplias necesidades de todos, dejando estos intereses personales o de sector que pueden desdibujar ahora una manifestación, pero creo que también un proceso de diálogo al que hay que llegar, Miguel. Pero hasta el día de hoy vemos dirigentes, el caso de Imbabura, el caso de Otavalo, dirigentes muy duros que han endurecido el discurso en lugar de buscar la reivindicación de sociales, indígenas, de atención, de compensaciones. Lo que hacen es endurecer el discurso y eso complica. A ellos hay que preguntarles hasta cuándo. ¿Hasta cuándo van a mantener esa posición? ¿Sí? Que lo que hace es a sus representados, nuevamente, es los líderes y los representados. ¿Hasta cuándo van a mantener esa posición? Nadie está diciendo que coincidan políticamente en todo con el gobierno, porque hay algunos líderes que tienen una distancia enorme, pero lo cierto es que los puntos de unión va a ser si es que sus representados, incluso por un interés político, Miguel, si sus propios representados van a estar agradecidos con ellos, los van a celebrar o incluso les van a dar el voto en una nueva elección, si es que se comportan a la altura o no en este momento del país. Nadie está diciendo que dejen atrás sus principios, sus ideas, pero sí que se pongan a pensar en su posición versus la necesidad de sus representados. Llega un punto, Miguel, que la gente le va a decir: basta de política, basta de intereses personales, basta de intereses de sector. Lo que necesitamos es reconstruir lo que se ha destruido, volver a un momento de paz y ponernos a producir. El tiempo perdido no se va a recuperar. Hay que volver a producir para por lo menos pensar en un año 2025 que puedan cerrarlo de la mejor manera y en paz en estas provincias. Solo eso le puede hacer bien al Ecuador hoy día. Ahora esas voces sensatas casi han sido silenciadas con el discurso duro de los dirigentes. Por eso hay que apoyarlos, Miguel, para que lo hagan, para que tomen la decisión de pensar en su gente, quienes les dieron el voto, incluso quienes no les dieron el voto, porque dirigen a su comunidad, a sus electores, y ellos pues son mucho más que solamente una posición política. Ahora, dirigentes que a lo mejor que están queriendo emular páginas anteriores de violencia, como el caso del señor Vargas, emular al señor Issa. ¿Esto no le hace bien al movimiento indígena? Para nada, Miguel, esto no le hace bien al movimiento indígena, no le hace bien a la gran mayoría de representados en el movimiento indígena, porque ahora aparte ya hay una nueva generación, Miguel, ¿sí?, de indígenas que están viendo al mundo de una manera distinta, ¿sí?, que están buscando una manera de crecer, de aumentar su riqueza, de mejorar la calidad de vida de sus familias, ¿sí? Se han perdido algunas causas en el camino, como en todas sociedades, que ahora es un mundo pues mucho más interconectado, y eso no deja de pasar en el sector indígena. Sí, hemos visto ahora en muchos lugares, sí, negocios prósperos que están afectados por este paro. Hemos visto de todo tipo de empresas que han podido lograr salir adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, sí, que seguramente no tienen una voz pública en este momento, pero están gritando seguramente de una manera silenciosa que termine este paro, que termine este momento, y creo que todos tenemos que empujar hacia pedirle a aquellos líderes que dejen pues la bandera del partido político y que se pongan sin duda la bandera de su provincia, y creo que 30 días ya fue suficiente. Creo que ya es mucho tiempo el que ha pasado, y en Ecuador estamos dándonos cuenta de que entramos a nuevos espirales de movimiento político que va a haber acá, que creo que en ese momento de alta dificultad vamos a olvidarnos de las batallas más fuertes, como es la seguridad y el empleo, que todavía, Miguel, lo vamos a seguir hablando después del paro, claro, y eso hay que atender con más velocidad. Claro, en este momento esos temas estructurales de fondo están casi en segundo plano frente a estas demandas de lograr diálogo y salidas. ¿No teme Juan Rivadeneira que esto quiera pegarse políticamente, el timing político para estos sectores, tratar de enturbiar la consulta popular?
Me parece que los intereses de algunos políticos sin duda les llevará a pensar que pueden estirar este paro hasta el 16 de noviembre. Cueste lo que cueste. Es que a ellos no les cuesta nada, pues. A los que les cuesta son a sus representados, a ellos no les cuesta nada. Casi que si dejan de protestar, pues algunos de esos líderes se quedan sin trabajo, porque buena parte de su dedicación es para eso y sin financiamiento. Entonces la gran pregunta es, ellos no pierden nada. Su gente es la que pierde mucho, y eso hay que decirlo en voz alta, y eso hay que transmitirlo en la mayor cantidad de espacios para que puedan llegar en algún momento, quizá incluso hasta por vergüenza, a una suerte de conciencia de lo que debe ocurrir. La pregunta es, ¿decidimos estirarlo esto 2, 3 semanas más hasta llegar al 16 de noviembre? ¿Y qué va a lograr su gente a partir de eso? ¿Qué va a lograr, sí, esas 3 semanas si ya perdió 4 anteriores? Solamente hacerle más daño a su población. Entonces, tenemos que llegar a un gran acuerdo, creo yo, y generar una presión social para que ocurra el diálogo y para que se depongan las medidas de violencia. Nadie está en contra de una protesta legítima, de una protesta que se lleve en los cauces de la democracia, pero lo cierto es que ya la violencia, ya lo que han hecho con muchas personas, que incluso el desabastecimiento de hospitales, Miguel, la forma en que mucha gente se ha quedado sin recursos mínimos, sin recursos mínimos. No puede ser posible que una familia de Imbabura, que no tiene nada que ver con la política, no pueda ni siquiera poder alimentarse o cocinar o preparar sus alimentos. Eso no está bien, Miguel, y tenemos que reflexionar. A veces esto puede sonar muy básico, pero es del día a día esta preocupación. Es del día a día de muchas personas, de muchas familias, de muchos niños, a quienes además hay que darle algo de esperanza en su país. Sí, los muchachos que hoy ven la televisión o las redes sociales y dan cuenta de un país violento, ¿con qué incentivo quieren quedarse aquí? ¿Qué incentivo le estamos dando a esa generación para poder sacar adelante a su país? Tenemos que pensar mucho más allá de ese interés político. Penosamente a los dirigentes irresponsables. A ellos no les importa nada porque no les cuesta nada. Al resto, que les cuesta mucho, a ellos hay que pensar en ellos. Ahora, en el escenario que esto se pegue con la consulta popular 16 de noviembre, seguramente, si es que se gana la constituyente, gane sí, a lo mejor cambian de rostro para ser candidatos y aparecen como buenos. Pero no me queda duda, Miguel, ellos tienen que estar vigentes, es decir, van a decir que no haya una constituyente y oponiéndose a ella seguramente serán candidatos y muchos y no sé si probablemente alguno de ellos pueda participar, porque también la gente se dará cuenta, sí, voy a votar por una persona que me dejó sin alimentación un mes entero o no. Lo cierto es que yo creo que va a haber un examen a todos los que están haciendo liderazgo en este momento en Ecuador y en particular en Imbabura respecto a lo que pueda ocurrir en una nueva elección. Y tendremos que ir con mucha seriedad, Miguel, a un proceso, si es que gana el sí a la constituyente, a un proceso de mucha responsabilidad a los como ecuatorianos. No solo son las elecciones que vienen, sino cuáles son esos temas. Estos espacios van a ser fundamentales para hablar de cuáles son esos temas importantes. Usted ha sido un periodista, Miguel, que por muchos años ha estado atrás del tema de seguridad social. Sí, seguramente por esta coyuntura de este mes ha tocado muy poco el tema, seguramente. ¿Por qué? Porque es un tema tan importante, pero que este nubarrón de problemas, esta suerte de huracán político, oculta ese problema que todavía sigue incubándose y que tenemos que discutir. Bien, muchas gracias a Juan Rivadeneira, consultor, analista político, experto en gestión y asuntos corporativos. Ojalá, aunque puede resultar utópico, no, hay que buscar la realidad, haya sensatez, cordura, responsabilidad en el futuro del país, futuro de Imbabura, y se piense en un diálogo civilizado sin imposiciones. Juan, muy amable. Encantado, Miguel, muy amable, gracias. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa, ya volvemos. Diálogo previsto con el decano en la Universidad de los Hemisferios, jurista internacionalista Esteban Santos, para hablar sobre las relaciones con Estados Unidos y también la visita del secretario de la OEA que vino al país, buscando la verdad. Supermaxi te invita a la Gran Cava este 24 y 25 en Quito. Este es el evento de vinos más grande del Ecuador. 2 días para descubrir sabores, aromas y vivir momentos únicos con más de 60 marcas de vinos nacionales e internacionales.